Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los traumas de la infancia de Viola continuaron moldeándola cuando era adulta. En 2015, en el set de Suicide Squad, Will Smith le hizo a Viola Davis una pregunta sencilla: ¿quién eres tú? Smith explicó que, aunque era exitoso y rico, aunque había protagonizado grandes éxitos como Men in Black y Independence Day, de alguna manera siempre sería el chico de 15 años cuya novia lo acababa de dejar. Y ahora quería saber quién era Viola. Viola podría haber respondido de muchas maneras, podría haberle contado cualquier cantidad de historias fundamentales. Por ejemplo, podría haberle contado a Smith que una noche, cuando tenía 14 años, su madre y su padre, Mamama y Madada, como los llamaban ella y sus 5 hermanos, estaban peleando. De nuevo. Madada, o Dan Davis, trabajaba como peluquero de caballos. Era un trabajo agotador. Aún así, no pagaba lo suficiente para mantener la comida en la mesa ni cubrir la factura de la luz. Y ciertamente no pagó lo suficiente para saciar la insaciable sed de alcohol de Madada. La mamá de Viola, Mary Alice Davis, era la mayor de 18 hijos de aparceros de Carolina del Sur. Tuvo su primer hijo a los 15 años, su último hijo a los 34 y Viola en el medio. Mamá hizo todo lo que pudo para proteger a sus 6 hijos de la furia de los borrachos de Madada, aunque eso significara que ella era el objetivo principal de sus golpes. Pero la serie de apartamentos en los que vivía la familia Davis, primero en Carolina del Sur y luego en Rhode Island, eran pequeños. La privacidad era un concepto hipotético, y mamá no podía proteger a sus hijos de todo. Viola recuerda vívidamente la noche en que su padre llegó tambaleándose a su casa desde el bar, sangrando por una nueva puñalada en un costado del estómago, rogándole a su esposa que no llamara a la ambulancia. Y cuando mamá y Ada se gritaban en el patio, y Madada gritaba que su esposa le dijera si debía quedarse o marcharse. Sus hijos querían que respondiera: vete. Pero ella lloró para que se quedara. Esa noche en particular, cuando Viola tenía 14 años, la pelea fue más violenta de lo habitual. Madada empuñó un vaso y amenazó con romperlo sobre la cabeza de mamá. Hasta ahora, ninguno de los niños de Davis había intervenido en las peleas de sus padres, por temor a que empeoraran las cosas. Pero esa noche, Viola se puso nerviosa. Se interpuso entre sus padres y le gritó a su padre que parara. No lo hizo caer el cristal en la cara de su esposa. Viola recuerda los gritos, la sangre. Recuerda haber temblado cuando se negó a retirarse. «Dame el vaso», le gritó a su padre. «Dámelo». Y, después de lo que pareció un tiempo terriblemente largo, Madada le dio el vaso y se fue. En ese momento, Viola se dio cuenta no solo de que su vida sería una lucha, lo sabía desde hacía mucho tiempo, sino que tenía lo necesario para ponerse de pie y contraatacar. Pausa. Podría haberle contado a Smith otra historia. Como cuando Diane, la hermana de Viola que se había quedado en Carolina del Sur con sus abuelos maternos, apareció como una visión en el apartamento de los Davises en Central Falls, Rhode Island. Viola recuerda bien ese día. No solo había llegado su hermana perdida hace mucho tiempo, sino que fue uno de los pocos días en que se abrió el agua caliente. Pero Diane, que, a diferencia de sus hermanos, vestía ropa de invierno adecuada y olía a jabón, no quedó impresionada por el apartamento de Central Falls, sin calefacción e infestado de ratas. Le susurró a Viola, que entonces tenía 5 años: «No querrás vivir así cuando seas mayor, ¿verdad?» Viola sacudió la cabeza: «No». Diane le dijo a Viola que tenía que decidir qué quería hacer y quién quería ser, y rápido. Y que tenía que trabajar y trabajar, hasta que fuera quien quería ser, haciendo lo que quería hacer. No había otra forma de salir. Viola decidió en ese momento que se convertiría en alguien. La pregunta que la sacudió por dentro: ¿soy alguien ahora?, se convertiría en un estribillo repetido a lo largo de su vida. ¿Ahora soy alguien?, pensó después de graduarse de la universidad, después de ser aceptada en Juilliard,
incluso después de ganar un Tony, un Oscar y un Emmy. Fue el consejo de Diane ese día lo que animó a Viola a seguir adelante. Todo lo que Viola hizo a partir de entonces fue satisfacer a esa niña de 5 años, la niña que sabía que quería algo mejor. Pero, respondiendo a la pregunta de Smith, Viola tuvo un recuerdo en particular. Estaba en 3er grado. Mientras el resto de sus compañeros de clase caminaban a casa desde la escuela, ella corría. Huyó porque, todos los días, una banda de compañeros de clase varones se había acostumbrado a perseguirla, tildando de fea a Viola y lanzándole los peores tipos de abuso racial. Por lo general, llegaba a casa, sin aliento, con mocos goteando de su nariz, asustada. Pero ese día había habido una tormenta de nieve. Las calles estaban demasiado resbaladizas para que Viola pudiera superar a sus perseguidores. La atraparon, la tiraron al suelo y la golpearon. A pesar de que había demostrado su valía una y otra vez, a pesar de que protagonizaba películas con Will Smith, y tenía el número de obra en su teléfono móvil, en el fondo Viola seguía siendo esa niña de 8 años aterrorizada y burlada. ¿Qué no sabía Viola? Esa niña todavía tenía algo que enseñarle, pero volveremos a eso más tarde. El camino de Viola hacia el éxito estuvo plagado de obstáculos y desvíos. ¿Has oído hablar de la teoría del viaje del héroe de Joseph Campbell? Propone que cada historia heroica siga la misma estructura básica. El héroe se enfrenta a desafíos, se somete a transformaciones y, finalmente, adquiere una nueva comprensión de sí mismo. Resulta que Viola es una gran admiradora de la obra de Campbell, tal vez porque la historia de su vida refleja su estructura. La primera etapa del viaje del héroe es la llamada a la aventura. Y el llamado a la aventura de la joven Viola llegó en su apartamento de Rhode Island. Estaba sentada frente a un televisor roto, envuelto en papel de aluminio. Ese televisor roto actuaba como una mesa sobre la que había un televisor en funcionamiento. Al crecer, las mujeres que Viola veía en esa televisión eran en su mayoría blancas y en su mayoría rubias. Pero un día, vio a un actor que se parecía exactamente a su mamá. El actor era Cicely Tyson, la película era la autobiografía de la señorita Jane Pittman. Ver a Tyson en la pantalla era, para Viola, lo mismo que ver por fin una salida del miserable apartamento de Central Falls. La llamada a la aventura de Viola había llegado. ¿La aventura? Convertirse en actor. Poco después de quedar encantada por Cicely Tyson en la pantalla de su televisor, Viola tuvo su primera gran oportunidad. Central Falls, Rhode Island anunció un concurso de talentos en toda la ciudad. Viola y sus hermanas estaban seguras de que algunos niños blancos de la escuela de danza Teresa Landry ganarían. Pero no les importó. Iban a entrar de todos modos. Interpretaron una parodia original, basada en los programas de juegos que mamá era adicta a ver. Y han ganado. No les importaba que el premio fuera un set de softball barato, o que acabaran usando el bate de softball para ahuyentar a las ratas de su cocina. Fueron ganadores. Mejor que los ganadores, pensó Viola. Eran actores. La victoria en el concurso de talentos no fue una sola vez. Los profesores de Viola la regañaban constantemente por quedarse dormida en clase. También podrían haber tenido problemas para mantenerse despiertos si hubieran pasado noche tras noche con un ojo abierto, esperando a que su padre entrara y empezara a golpear a su madre. Sus compañeros de estudio se quejaron de que olía mal. Tampoco habrían olido muy bien si rara vez hubieran tenido agua caliente y no hubieran podido pagar el jabón. Pero en las clases de teatro, Viola sobresalió. Fue seleccionada para unirse a un programa de artes escénicas llamado Upward Bound, para niños talentosos de entornos desfavorecidos. Se relacionó con niños que tenían discapacidades graves y problemas de salud crónicos, y con refugiados recién llegados, que contaban historias desgarradoras sobre bombas, combates asesinos y campos de refugiados. En comparación con esas dificultades, los propios problemas de Viola, por graves que fueran, parecían reducirse a un tamaño más manejable. Más tarde.
Audicionó para participar en un concurso nacional de artes escénicas para estudiantes de secundaria. Un profesor tuvo que prestarle una cuota de audición de $15, y fue seleccionada para competir en el concurso, en Florida. Era la primera vez que volaba en avión. Fue nombrada una joven artista prometedora. Gracias a sus logros en las artes escénicas, Viola ganó una beca completa para el Rhode Island College. Si parece que la vida de Viola siguió una trayectoria ascendente, bueno, lo fue. Y, al mismo tiempo, no lo fue. Más o menos al mismo tiempo que nombraban a Viola una joven artista prometedora, su familia fue desalojada de su apartamento. Después de meses sin pagar el alquiler, el propietario quería que se fueran. Finalmente fueron desalojados tras un violento altercado en el que Madada atacó al propietario con un machete. Su nuevo apartamento era aún más estrecho. Y cuando las autoridades descubrieron que Madada ganaba un salario exiguo con su trabajo de peluquería de caballos, se interrumpió la asistencia social de los Davis. El éxito de Viola como actriz en ciernes la ayudó a encontrar un camino para salir de la pobreza. Sin embargo, más que eso, el drama se estaba convirtiendo en un respiro de las dolorosas realidades de la vida cotidiana. El teatro fue una liberación. Actuar era una alegría. Viola no era la única de las hermanas Davis con aspiraciones a la actuación. Pero fue la alegría que encontró en la actuación lo que la impulsó a seguir persiguiendo ese sueño. Su hermana Diane quería actuar, pero era demasiado pragmática para seguir una carrera como actriz. Como Diane le dijo a su hermana menor, quiero un seguro médico. Viola también quería un seguro médico. Pero, más que eso, quería actuar. Así que se mudó a Nueva York, donde la aceptaron en el programa de verano del Circo Lind Square Theater. Su matrícula estaba cubierta, pero necesitaba dinero para vivir. Así que, durante el día, trabajaba. Trabajaba en un centro de llamadas. Trabajaba repartiendo folletos. Ensamblaba cajas en una fábrica. Vivía de arroz simple del supermercado chino local y, a veces, comía caballa enlatada para obtener proteínas. Por la noche, actuaba. Y le encantó casi cada minuto. Cuando terminó el verano, audicionó para la escuela de teatro más prestigiosa del país, Juilliard. Viola viajó desde Providence, Rhode Island, donde actuaba en una obra de teatro, a Nueva York para su audición en Juilliard. No sabía que las audiciones eran un proceso de 3 días, y tenía que volver a Providence para actuar esa noche. Solo había presupuestado 45 minutos de audición. Quizás el comité vio algo especial en la joven negra que, con calma, les dijo que tendría que interpretar sus 2 monólogos, uno como Celie en El color púrpura, y el otro de la dama erudita de Molière, en menos de 1 hora. Reorganizaron su calendario de audiciones, sacaron a otros miembros del comité de otras audiciones y lo hicieron realidad. A Viola se le otorgó un lugar en la clase entrante. Llegar a Juilliard es un gran logro. Viola estaba increíblemente orgullosa. Pero no siempre fue feliz durante su estancia allí. Cuando regresó a Nueva York y subió 6 pisos hasta un apartamento que estaba subarrendando a un amigo de un amigo, se sorprendió al encontrar un estudio miserable, una versión neoyorquina de Central Falls. Empezó a preguntarse si había elegido el camino más sensato en el viaje de su héroe. Y si bien le encantó la rigurosa formación que le impartió Juilliard, descubrió que el enfoque eurocéntrico no siempre le permitía expresar o interpretar su negritud. Sintió que su luz se apagaba y su voz se hacía más pequeña. ¿No debería brillar más y hablar más alto? Mientras estudiaba, Viola ganó una plaza en una gira cultural por África, donde presenciaría tradiciones vivas de canto y danza. Viajó de Banjul a Bakau, de Gambia a África Occidental. Cuanto más viajaba, más comida compartía en el suelo de las chozas del pueblo, más canciones aprendía y cantaba. Cuanto más participaba en los bailes, bailes que acogían con alegría y alejaban el dolor y el sufrimiento, más libre y feliz se sentía. Cuando regresó a Nueva York, no había olvidado el poder y la magia que sentía en su tierra ancestral.
No era solo una joven y prometedora estudiante en Juilliard, que bloqueaba escenas con diligencia y aprendía la técnica de Alexander. Era una mujer negra que bailaba al ritmo de los tambores de djembe con mujeres mandinka. En África, Viola se reencontró con su esencia. Nunca volvería a perder el contacto con él. Con sus ambiciones profesionales cumplidas, Viola todavía tenía que lidiar con los traumas del pasado. Si te has dedicado al teatro, el cine o la televisión durante la última década, lo que sigue no será un spoiler. Después de graduarse en Juilliard y pasar tiempo en Broadway y en giras, Viola alcanzó el estrellato y el reconocimiento con los que la mayoría de los actores solo sueñan. Desde estrenos en teatro hasta festivales de cine y ceremonias de entrega de premios, Viola ha pasado mucho tiempo de pie en un escenario con el público aplaudiéndola. Pero hay un escenario y un público que destacan por encima del resto. Desde que era pequeña, Viola soñaba con ser actriz, subirse al escenario mientras la gente le aplaudía y le lanzaba flores. En 1996, la noche en que la obra Seven Guitars de August Wilson se estrenó en Broadway, eso es justo lo que ocurrió. Viola interpretaba el papel principal, Vera. Cuando cayó el telón, los aplausos fueron estruendosos. Mejor aún, Viola podía ver a sus padres en primera fila. Su madre llevaba una bata, su padre llevaba un smoking. Ambos estaban muy orgullosos de su pequeña. Haciendo que el momento fuera aún más dulce, Viola y su padre habían comenzado a sanar su relación. La bebida de Madada había disminuido, y empezaba a surgir un hombre diferente, y más reflexivo que el padre que Viola conocía. Viola fue nominada a un Tony por su papel de Vera. Y a partir de ahí, su carrera fue viento en popa. Otra gran oportunidad llegó cuando consiguió el papel de la señora Miller en la película Dowd. Actuando junto a luminarias como Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman, Davis estaba plagada de inseguridad. No era actriz de cine, no era un gran nombre. Pero su papel en Dowd le valió una nominación a Mejor Actriz de Reparto, enviando una señal clara de que estos grandes talentos eran sus compañeros y sus iguales. Siguieron más papeles cinematográficos y más nominaciones a premios. Entonces, ¿cómo fue que cuando Will Smith hizo esa pregunta, ¿quién eres tú? Esta mujer exitosa, célebre y famosa todavía se sentía como una niña de 8 años, huyendo de sus matones en la nieve. Bueno, el éxito es divertido. No anula automáticamente el trauma. Y la fama y la fortuna no protegieron a Viola contra los prejuicios a los que se enfrentan las mujeres negras todos los días. De hecho, siendo una mujer negra de piel oscura en Hollywood, Viola se enfrentaba constantemente a los prejuicios. A pesar de ser aclamada por la crítica, no pudo elegir los papeles. La verdad es que las mujeres negras rara vez obtienen papeles principales, y las que lo hacen suelen ser de piel clara, con rasgos y peinados que se inclinan por lo europeo. Viola no encajaba en ese molde. Cada vez que audicionaba para interpretar a una protagonista convencionalmente atractiva, era rechazada. Durante mucho tiempo, sintió que interpretaría el papel de madre drogadicta durante el resto de su carrera. Viola pudo haber tenido éxito, pero no fue aceptada del todo. Entra Shonda Rhimes. La showrunner tenía un nuevo proyecto, How to Get Away with Murder, y necesitaba elegir el papel principal, Annalise Keating, una abogada penalista sexy, inteligente y que no toma prisioneros. Shonda quería a Viola para Annalise. Viola estaba preocupada, este papel haría historia, rompería moldes y sería un golpe para el colorismo en Hollywood. Pero, ¿realmente podría hacerlo? Esa niña de 8 años que llevaba dentro le estaba causando dudas. Pero Shonda la guió y la ayudó a encontrar su voz. En el final de la primera temporada, Annalise se enfrenta a su archienemigo, Ophelia Harkness, interpretada por Cicely Tyson. La misma Cicely Tyson que inspiró a Viola a convertirse en actriz en primer lugar. En el clímax de la escena, Annalise se arranca la peluca y muestra con orgullo su cabello natural. En ese momento, Viola recuerda que se sintió hermosa y poderosa sin remordimientos.
En segundo plano, detrás de su carrera y sus logros, había algo más que había ayudado a Viola a adentrarse en su belleza y su poder, su relación con el productor Julius Tennon. La pareja sigue junta, y están tan enamorados que se casaron en 3 ceremonias distintas. Completaron su familia en 2011 y adoptaron a su hija, Genesis. Una vez, un terapeuta le dijo a Viola que la niña de 8 años que corría por la nieve no era una víctima sino una superviviente. El éxito de Viola, dijo la terapeuta, se debió a esa chica, no a su pesar. Viola no debería alejarla. Debería abrazarla. En ese momento, Viola vio la sabiduría en las palabras de esos terapeutas. Y aún así, no podía abrazar a esa chica. No estaba preparada para sentirse completa en sí misma, le quedaba por sanar. Años más tarde, gracias a How to Get Away with Murder, gracias a Julius y Genesis, y gracias al esfuerzo que la propia Viola dedicó a curarse a sí misma y a sus relaciones con su familia, Viola finalmente pudo acudir a esa niña y seguir el consejo de su terapeuta, abrazarla y darle las gracias por la fuerza y el coraje que había demostrado. En muchos sentidos, Viola sigue siendo esa niña pequeña, decidida, persistente, ruda. Solo que ahora no huye del trauma y los prejuicios. Corre hacia la alegría.